Entonces, como vimos en el video del método de eliminación de Gauss-Jordan, si yo tengo esa estructura que está marcada en rojo, es decir, una estructura de unos y ceros donde cada variable tiene en su fila y en su columna un 1 y en las otras filas y columnas un 0, yo puedo despejar y puedo conocer inmediatamente el valor de dichas variables. Cada tablero de simplex tiene que tener esa estructura y nos tiene que mostrar el valor de las variables. Si ustedes observan en la fila de Z vemos que al lado derecho está el valor de 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy produciendo 0 unidades de X1, 0 unidades de X2, la utilidad que voy a recibir es 0. Y de la misma forma, S1, que tiene su fila, vale 200, S2 vale 1566 y S3 2880. ¿Qué pasa? Esa es la distinción que hacemos entre variables básicas y variables no básicas. Una de las características o de las cosas especiales del método simplex es que definimos unas variables básicas, que son las que van a tomar valores distintos a cero, valores despejados por las ecuaciones tipo Gauss-Jordan en cada tablero, y las otras variables que son no básicas son iguales a cero. Por eso yo puedo hacer este despeje. Entonces observen que en la columna de variables básicas yo tengo a Z, a S1, a S2 y S3. Eso también nos dice que las otras dos variables x1 y x2 son cero en este tablero. Pero observen que si yo quiero empezar a ganar plata, pues tengo que hacer productos, ¿ya? Porque solamente haciendo cero de cada producto, 0x1 y 0x2, pues la ganancia es cero. Naturalmente, no recibo ningún ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya empiece a trabajar con el método simplex, tengo que mirar cuál es la variable que va a entrar a la base, es decir, cuál es el producto que debo fabricar. Y debe ser el que tenga un mejor aporte de utilidad por unidad en la fila de Z. Es decir, miramos la fila de Z como la tenemos allí y detectamos cuál de las variables no básicas en este momento tiene un coeficiente más negativo. Si ustedes recuerdan la estructura de esa ecuación, era que Z menos 350x1 menos 300x2 menos 0s1 menos 0s2 menos 0s3 era igual a 0. Entonces, esto viene de la función objetivo original, que era 350x1 más 300x2. O sea que la variable que no está en la solución básica en este momento, que vale 0 en este momento, que tiene la posibilidad de hacer un mayor aporte por unidad a la función objetivo es x1. A esa la llamamos la variable que entra o la variable entrante y la marcamos allí en el tablero. Listo. Para hacer el producto X1, yo tengo que utilizar los recursos. Y entonces vamos a verificar cuál es el recurso que primero se agota. Observen que para hacer producto X1, yo tengo en este instante disponibles 200 turbinas, 1566 horas de mano de obra y 2880 metros de cable. Entonces, en la columna de X1 vemos que X1 consume una turbina, consume 9 horas de mano de obra y consume 12 metros de cable. Por lo tanto, con esos valores más la disponibilidad de los distintos recursos, yo puedo calcular cuál es la máxima cantidad de unidades de X1 que yo puedo fabricar con esos recursos. Entonces miremos cómo hacemos ese cálculo. Decimos que para las turbinas hay 200 y cada unidad de X1 consume una turbina. O sea que yo podría hacer 200 unidades de X1. Para las horas de mano de obra, tengo 1566 y cada unidad de X1 consume 9. Entonces yo alcanzaría a hacer 174 unidades de X1 con esas horas de mano de obra. Y hago la misma cuenta con los metros de cable. Tengo 2880 disponibles, cada unidad de producto consume 12, entonces yo alcanzaría a hacer como máximo 240 unidades de X1. De los tres valores tengo que tomar el más pequeño porque observen que para ese valor es que me alcanzan los tres recursos. En este caso es 174, ¿ya? O sea que el recurso que a mí se me va a agotar primero es el de las horas de mano de obra. ¿Y eso qué quiere decir? Si ese recurso se me agota,
pues ya no me van a sobrar unidades. Si no me sobran unidades, quiere decir que la variable S2 de las horas de mano de obra sobrantes se va a volver cero. Y como se convierte en cero, ya deja de hacer parte de la solución básica. Entonces aquí va a ocurrir un intercambio. La fila que hoy en día es de S2, es decir, la fila que hoy en día se refiere a la restricción de las horas de mano de obra, la variable básica para esa fila 2 ya no va a ser S2, ahora va a ser X1. Eso es lo que quiere decir entrar a la base. O sea que ahora X1, que en este tablero que tenemos a la vista no es una variable básica, va a pasar a ser una variable básica. Y la fila que va a ocupar es la fila 2, donde hoy en día está S2. S2 dejará de ser variable básica porque consumimos todo el recurso y por lo tanto S2, que representa las unidades sobrantes, las unidades de holgura, S2 se va a convertir en un 0. ¿Listo? Entonces veamos cómo hacemos esa transformación.